México es un país fascinante. Tenemos comida increíble, una cultura enorme y una habilidad casi sobrenatural para tener presidentes incompetentes y convertir la política en una telenovela de 6 temporadas. En esta ocasión tenemos el gusto de hablar de los últimos 5 hombres detrás de la presidencia de nuestro país. Hombres que para bien... Y sobre todo para mal. ¿Tú de dónde saliste? Dependiendo de la perspectiva de cada quien, estos presidentes cambiaron el rumbo del país hasta convertirlo en el México que conocemos hoy. Donde ya ni por unas sabritas alcanza. Y donde, además, tenemos más experiencia para saber si las promesas de los políticos realmente se cumplen. Nunca lo hacen, mi güero. Así que acompáñenos a conocer un poco de los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Híjole, qué nombre tan largo me cae. Ya mejor denle a mi compa un apodo o Bueno, algo. ya, ¿no? Ernesto Zedillo llegó a la presidencia en 1994 y prácticamente recibió las llaves del país justo cuando empezaba un incendio. A los pocos días de asumir el cargo, el país se quedó sin reservas internacionales, lo que obligó a devaluar el peso. Esto desató una crisis financiera brutal conocida como el efecto tequila. Para evitar que todo se viniera abajo, Estados Unidos y el FMI organizaron un rescate económico de más de $50,000 millones. Además nació el FOBAPROA, un programa que salvó a los bancos, aunque también convirtió muchas deudas privadas en deuda pública. Pero el sexenio no fue solo economía. En 1996 se aprobó una reforma electoral que dio mayor autonomía al IFE, hoy INE, fortaleciendo la confianza en las elecciones, y justamente gracias a esos cambios ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia política moderna de México. El gobierno de Zedillo también estuvo marcado por la tensión en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por tragedias de violencia de Estado. Pero regresando a ese cambio político con respecto al IFE, su sexenio terminó con algo histórico. El PRI perdió la presidencia después de más de 70 años en el poder. Zedillo reconoció la derrota y entregó el gobierno pacíficamente a Vicente Fox. México empezó el nuevo siglo con la llegada caliente del PAN. Y no es el que se le antoja, sino del Partido de Acción Nacional, que tras varios intentos logró poner a alguien de los suyos en el poder supremo. Y hablamos de nadie más que de Vicente Fox, o de Vicente Zorro para los que no le saben el inglés. El exgerente de la Coca-Cola, que se presentaba con un lenguaje coloquial y unas inconfundibles botas, capitalizó el ansia de cambio de una sociedad harta de la familia feliz del PRI. Se presentaba como el paladín de la transición democrática, prometiendo un gobierno de cristal, transparente y modernizador, pero ya se la saben. Pero una cosa es dominar la narrativa en las encuestas y otra muy distinta, lidiar con la terca realidad del Congreso. Don Vicente, muy echado para adelante, se dio de topes con legisladores que no le pasaron ni una sola reforma estructural. El gobierno del cambio resultó ser un maestro de la estabilidad macroeconómica, esa que mantiene la inflación a raya pero el bolsillo vacío, y de programas focalizados como oportunidades que daban alivio pero no curaban la pobreza de fondo. Ya por el final de su mandato y con las próximas candidaturas presidenciales a la vuelta de la esquina, comenzó a aparecer un personaje que será importante más adelante. A ver si lo ubican por ahí, pero ahorita no es relevante, porque perdió la candidatura y volvería a perder incluso la siguiente. Pero bueno, al rato hablaremos de él. Fox nos dejó la alternancia simbólica, pero también el sabor amargo de las expectativas incumplidas. El sistema cambió de color, pero las estructuras se quedaron casi igual a oxidadas. Calderón llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 2006, tras las elecciones más competitivas y cuestionadas del país hasta este momento. Apenas 10 días después de asumir el cargo, Calderón anunció el operativo Conjunto Michoacán. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Homicidios y miles de desapariciones. Lo normal de México. A nivel de finanzas, no le fue muy bien. Tuvo una crisis de 2008-2009. Fue una caída financiera global nacida en Estados Unidos. Golpeó severamente a México debido a la enorme dependencia comercial. El PIB cayó un 6.5% en 2009. También la epidemia de influenza. México fue el epicentro mundial de este brote. El gobierno tuvo que paralizar la economía y las escuelas durante días para contener el virus, lo que agravó el impacto económico. Sobre lo político-social, nos hicieron un... Se fue la luz en todo el barrio.
extinción de Luz y Fuerza del Centro. Mediante un decreto presidencial sorpresivo, extinguió esta compañía paraestatal de electricidad debido a su ineficiencia y altos costos operativos, liquidando a más de 40,000 trabajadores y golpeando al sindicato. Y no se hizo famoso gracias a su presidencia, fue por alcohólico, que ha sido una constante en su vida. Pero al final del sexenio, el desgaste por la violencia era enorme, y ese desgaste abriría la puerta para el regreso de un viejo conocido, el PRI. Porque claramente México pensó: nada puede mal ir, Sal. Así llegamos al 2012. AMLO volvió a perder la presidencia, pero así regresó el PRI con Enrique Peña Nieto, el sexenio de telenovela. Sexenio que resumiremos en un minuto, menos como 2. Su gobierno comenzó con mucho impulso político gracias al Pacto por México y a una serie de reformas estructurales en energía, educación y telecomunicaciones. Pero poco a poco comenzaron a acumularse los escándalos. Se sufrió un gran desgaste político debido a diversas polémicas, casos como la Casa Blanca, la estafa maestra, el caso Odebrecht y los escándalos de espionaje relacionados con el software Pegasus. Era como si cada temporada trajera un nuevo capítulo de crisis política, donde el protagonista era Peña Nieto el Guapo. Además, en 2014 ocurrió uno de los acontecimientos más graves y dolorosos del sexenio: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La respuesta oficial fue ampliamente cuestionada y el caso provocó indignación nacional e internacional. A pesar del descontento general, su administración logró mantener cierta estabilidad en variables macroeconómicas, controlando la inflación y evitando una crisis de deuda o devaluación abrupta al cierre de su mandato. Aunque no podemos decir lo mismo de las cifras de violencia e inseguridad. Durante todo su sexenio aprendimos que, en la política mexicana, la imagen lo es todo, aunque el país esté cayendo a pedazos. Para 2018, Peña Nieto entregó un país con cambios estructurales profundos, pero con un tejido social e institucional sumamente desgastado. La clase política tradicional había perdido el mando ante una población que exigía un cambio radical de modelo, no solo de partido. Y así volvió a aparecer un personaje que llevaba años esperando su momento. Después de 2 derrotas consecutivas desde la esquina guinda, por fin llega... Ahora sí que la tercera es la vencida y el que persevera alcanza. Pues después de aparecer en este y unas veces que algunos presidentes, Andrés Manuel López Obrador, el mismísimo peje lagarto, finalmente llegó a la presidencia en 2018 bajo el partido de Morena. Su gobierno se presentó como la Cuarta Transformación, un proyecto que prometía romper con el pasado y poner primero a los pobres, y si algo logró AMLO fue dominar la conversación pública. Entre mañaneras, declaraciones y debates, prácticamente no hubo un solo día sin tema político. Durante su sexenio, aumentó el salario mínimo, se ampliaron programas sociales, se impulsaron proyectos emblemáticos como el Tren Maya y la refinería a Dos Bocas. Pero también llegaron las críticas, la desaparición del Seguro Popular, los conflictos con organismos autónomos, la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y las controversias alrededor de algunas obras públicas. Si algo definió ese sexenio fue la polarización. Dependiendo de a quién le preguntarás, AMLO era el presidente que estaba transformando México o el que estaba concentrando demasiado poder. Ahora sí, que lo amabas o lo odiabas. No hay punto medio. Al terminar, su gobierno dejó un país muy distinto al que recibió, una base de seguidores extremadamente leal y una oposición igual de determinada, pero también dejó un país con una economía estancada y un déficit fiscal cercano al 6% del Producto Interno Bruto. Y a pesar de los otros datos que le llegaron al expresidente, el sexenio cerró con cifras históricas de homicidios y sin una estrategia que lograra contener el control territorial del crimen organizado. A su vez, que el país terminó con una división marcadísima. Para 2024, algunos estaban tristes por la salida del peje y otros estaban contentísimos, aunque eso no duraría mucho, pues obviamente AMLO dejó lista a su sucesora, así es, sucesora, con A de mujer, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. Pero pues eso ya es otra historia, una a cargo del partido de Morena, que quién sabe, tal vez estamos ante apenas el comienzo de un nuevo poder ininterrumpido como lo fue en su momento el PRI. ¡Qué cosas! Y así es como acabamos este recorrido por cada sexenio de los últimos presidentes de México. Esperamos hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos a la próxima. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores.